el foco. Estamos de vuelta en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Cuando son las 11 de la mañana con 12 minutos, le damos la bienvenida al diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Giorgio. ¿Cómo estás, Matías? Y aquí a nuestros panelistas. Muy buenos días. Valentina estaba muy interesada en seguir en el tema de previsión que estábamos conversando con la subsecretaria, porque se ha abierto esta puerta y ustedes con Francisco Vidal y Valentina tenían ahí un matiz de diferencia. No era tanto al final un matiz. Me gustaría saber, Giorgio Jackson, ¿tú crees que es absurdo, como dijo Francisco Vidal, siquiera discutir la posibilidad de utilizar esa plata para otro antes de la jubilación? A ver, voy a responder la pregunta, no me la voy a evadir ni chutearla al córner. Pero a mí me llama la atención, estaba justo ahí tras bambalinas escuchando a la subsecretaria, quien creo que es una muy buena subsecretaria en general. Y comparado con el gabinete, es una de las personas más dialogantes que hay de todo el gabinete. Sin embargo, a mí me llama la atención el cambio de postura, al menos en el lenguaje que tomó desde que criticó al principio muy duramente al expresidente de la AFP y hoy día parecía como ella estar tratando de explicar lo que el presidente de la AFP saliente había querido decir. De hecho, incluso trató a los dueños de la AFP como quienes estaban aprendiendo y a los trabajadores que incurrían en esta acción legal, los trató de irresponsables. Entonces a mí me llamó un poco la atención ese cambio de postura porque creo que acá la dureza con la que están viviendo muchos adultos mayores es crítica. Y ahora voy a tu pregunta. Cuando se trata de esta acción legal, el problema acá, creo, no es el resultado de lo que vaya a salir en el Tribunal Constitucional. Creo que todos sabemos lo que va a salir, ¿no? El Tribunal Constitucional no va a declarar que estos recursos se puedan retirar. Y yo creo que no tenemos ninguna incertidumbre respecto a eso, me imagino. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que con eso va a estar consolidando que esos recursos no son propietarios de las personas. Y está bien que existen las cláusulas que le ponen límite a la propiedad, eso es cierto, pero en este caso parece un corralito. Parece un corralito porque lo que están diciendo es tú, de aquí a 50 años, aunque tengas una enfermedad, incluso según la indicación que se mostró de Ortiz con Silver, que lo que dice es cuando hay una inversión, en el fondo que pueda generar una renta, como puede ser un crédito hipotecario. Ahí tampoco, porque no se puede. Entonces lo que estamos hablando es que el Tribunal Constitucional, tiene dos opciones. Si es que falla a favor de, en este caso, la profesora Antofagasta, lo que va a estar diciendo es, puede empezar a quedar, entre comillas, la embarrada del sistema. Cuando a todo esto, según el Diario Financiero, cerca del 3,4 personas en México ocupó esta cláusula. Tampoco fue todo el sistema de pensiones, fue un 3,4% de quienes están afiliados al sistema. Pero ese caso yo creo que no va a pasar. ¿Ya? No va a pasar. El Tribunal Constitucional sabemos la composición que tiene, sabemos la carga ideológica que tiene el Tribunal Constitucional, por lo tanto no lo va a hacer. Pero la otra alternativa, que es decir que estos fondos se dice que son propietarios pero no lo son, es súper violento para la gente porque les prometieron desde el año 81, les prometieron que esos fondos eran suyos. Cuando hablamos del tema de las expectativas, la misma subsecretaria ¿No decía, son suyos? ¿No son propiedad de las personas? Es que no son suyos porque no pueden hacer nada con ellos. No, pero la propiedad y la restricción a la propiedad es otra. Ya, pero es que es distinto que en un terreno, por ejemplo, donde tú tienes una restricción para construir o el uso de suelo, tú tienes una restricción, en el fondo, que se acota a un uso que el Estado, o por ejemplo, si tienes un bien patrimonial, tú tienes ciertas restricciones de uso. Toda propiedad tiene una restricción. Pero ¿cuál puede tenerla? Pero esta tiene todas las restricciones, pues, Matías. Todas. No hay ni una sola. No puedes decir dónde lo vas a invertir. No puedes hacer nada con esos fondos, salvo decir si es que quieres más riesgo o menos riesgo. Entonces, con una información que convengamos es absolutamente ¿Cómo que no puede? ¿Y con los multifondos no se puede? ¿Poner más riesgo o menos riesgo? Es la única, por eso te dije, es la única libertad que tienes. Y cambiar de la marca de AFP, que para los efectos prácticos es básicamente, da lo mismo. Entonces, yo al menos creo que la denuncia y este acto que va a hacer el Tribunal Constitucional confirma la sospecha que todas las personas sienten al momento de que les dicen, sí, es mi propiedad, pero no puedo hacer nada. Esa tensión que genera en las personas, yo creo que se ve... ¿Votaría a favor de la indicación de Ortiz? No, yo cambiaría el sistema, así que me dice, de la indicación de Silver, sí, ya. Pero yo al menos, si es que el Frente Amplio fuese gobierno, haríamos una cuestión completamente distinta a la que está haciendo el gobernador. ¿Fin a las AFP? Absolutamente. Mauricio Rojas. Mira, a mí me gustaría ir a un tema que es importante. La profesora María Angélica Ojeda es una persona que hemos escuchado el caso y tenemos mucha empatía con ella. Pero detrás de este caso hay dos organizaciones, que es No Más AFP, de Luis Mesina, y Casa Común, de Fernando Atria. Y estas organizaciones no buscan consolidar el derecho de propiedad de los jubilados. Todo lo contrario.
Lo que buscan es cambiar el sistema, terminar con el sistema de propiedad de tus ahorros de pensiones para crear un sistema de reparto. Por lo tanto, se está usando el argumento de que esto no respeta la propiedad privada con la clara intención de destruirla sobre los fondos de pensión, con las limitaciones que tiene. Ahora, ¿por qué estos movimientos tienen tanto interés en destruir el sistema de capitalización privada? Porque están en el fondo apuntando a destruir el modelo de desarrollo que tenemos en Chile. O sea, ellos saben que el impacto en el mercado de capitales sería tremendo, por supuesto, porque los fondos de pensiones son fundamentales para la inversión en Chile. Por tanto, aquí lo que está en juego no es la profesora, ni las personas que son utilizadas por mecanismos o organizaciones que quieren absolutamente lo contrario, terminar con ese derecho y realmente un cambio revolucionario, que a lo mejor Giorgio está de acuerdo con él, pero eso es otra cosa. Tendrían que decirlo directamente. Miren, señores, lo que queremos es destruir esto para crear un sistema completamente nuevo. Mauricio, es lo que tú dijiste de alguna manera. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? Sí, por supuesto. ¿Cuál es tu edad? Yo no sé tu edad. 69. 69 años. Tú estás en edad de jubilación. Sí. Hoy día el 94% de las personas que se jubilan con menos del sueldo mínimo, menos de 300.000 pesos. ¿Tú crees que es razonable que a las personas la respuesta que le demos es que tienen que vivir con esos 300.000 pesos? Pero yo te contesto directamente. Por supuesto que no. ¿Cuál es la razón? Por supuesto que no, Giorgio. Tenemos Pero, que tener Mauricio, es que si tú tuvieras una enfermedad grave, pero que por eso, para que lo completes, si tú tuvieras una enfermedad grave... Deje que termine y luego Giorgio. Tenemos que tener un sistema de pensiones solidarias y de complementos que ponga ese piso para todos. ¿Cuál sería un piso razonable que tú crees? ¿Cuál sería un piso razonable? Probablemente ir hacia el salario mínimo, probablemente. ¿Sabes cuánto aumenta en régimen la ley que propuso el presidente Piñera? Espérate un poco. Propuso, para tu edad, para tu tramo de edad, entre 65 y 70, 119.000 pesos. Sí. Y lo que ha propuesto ese es el monto. Bien, lo que ha propuesto el presidente Piñera es que cada año, los 5 años que vienen, cada año va a subir en un 10% la pensión básica solidaria. No, la pensión básica solidaria queda entre 65 y 70 años para siempre en un valor a precios de 2019 de 119.000 pesos. No varía ni un solo peso. La propuesta del gobierno es que suba 10% de 65 a 70 años no varía. Lo que varía es los tramos siguientes. Es decir, si tú mientras vas envejeciendo, va subiendo. Además, va subiendo, pero claro. de 65 a 70 el tramo, para cualquier persona que esté en ese tramo, va a ser siempre en régimen de aquí a 50 años, va a ser 119.000 pesos de valor presente. 110.000 pesos. Sube 10.000 pesos casi, aproximadamente. Sube un 10%. Sube casi y va a subir un 10% sí. el próximo año también. Pero no, la de 65 a 70 años solo sube un 10% y no más. Es que Luis, el detalle de lo miserable que son las pensiones hoy día, de que el 94% de las personas tengan menos que el sueldo mínimo como pensión, no es un detalle. Es lo que es constitutivo del sistema. Luis Mayor, luego Francisco Vidal. ¿El problema es de pensiones o el problema es de mercado laboral y de los salarios? El origen Es de ambas. El origen de esas miserables pensiones tiene que ver con Una imposición. la relación de trabajo entre el factor capital y el factor trabajo. Y mientras en Chile negocie solamente su salario el 8% de los trabajadores y esté sindicalizado solo el 20%, la tendencia a los salarios va a ser a la baja y la tasa de ganancia aumenta, pero eso es obvio. Mira, junta estos 3 elementos. No lo veo tan obvio. Yo lo veo obvio. No. 575 lucas el salario promedio en Chile, hace 2 semanas atrás. 400 lucas en la mediana. O sea, de ahí para arriba. 8.300.000 en la fuerza de trabajo. O sea, más de 4 millones de personas viven con menos de 400 lucas. Piensa en esas 4 millones de personas viviendo con menos de 400 lucas y sacándole el 10% y a futuro el 14%. ¿Qué monto voy a tener por repartir? Oye, la miseria, po. Pero ojo, que hay un dato que no se ha dicho mucho y que lo han esbozado distintos especialistas en la Comisión de Hacienda y también en la Comisión de Trabajo, que es que las rentabilidades a nivel global han ido cayendo desde los 80 hasta ahora. En un principio 12% promedio, después cerca de un 9% durante los 90, después un 6% y ahora está cerca de un 3 o un 4%. Por lo tanto, lo que los analistas, el mismo Rodrigo Valdés decía, mira, cada punto extra que se está teniendo hoy día, estos 4 puntos extra, no llegan siquiera a complementar, es decir, la caída de rentabilidad. Entonces, no llegan a compensar. Entonces, con este 4% extra, que va a tener sus efectos en 48 años más, porque son 8 años de transición más 40 años laborales, en 48 años más vamos a darnos cuenta de qué?
de que la promesa de que aumenten nuestras pensiones un 40% van a bajar. ¿Por qué? Porque no estimábamos que iba a bajar tanto la rentabilidad. Pero sobre Entonces eso- estamos construyendo exactamente la misma falacia y las mismas expectativas de arreglar el sistema que se hizo en el año 81 cuando José Piñera inventó el Mercedes-Benz. Sí. Entonces yo no me extrañaría que en 2 años más, cuando estemos en discusión presidencial, el tema de las pensiones, aunque se apruebe este proyecto, sea una piedra fundamental de una reforma de cualquier gobierno, cualquiera, del lado que sea. Van a haber algunos que quizás van a decir, no, queremos eliminar el ente estatal. Y van a haber muchos Valentina, otros que van a decir, las pensiones siguen siendo miserables y van a tener Valentina toda la Quiroga. razón. Oye, yo quiero decir que, bueno, primero discrepo del análisis que hace Mauricio respecto a ponerle el peso a estas acciones de poner en jaque el sistema. Yo creo que el sistema, por todas las cifras que el Está en diputado... jaque. Se puso en jaque a sí mismo. O sea, creo que el sistema se puso en jaque a sí mismo y lo que hoy día estamos viendo, de alguna manera, esto es un síntoma de una cuestión que viene desde mucho antes. Y como dice el diputado, y yo estoy totalmente de acuerdo con él en eso, esto, independiente de lo que pase acá con, ¿cierto? Con el resultado del tribunal respecto a esta demanda, incluso aunque se aprobara, ¿cierto? La ley que hoy día, el proyecto de ley que hoy día se está tramitando, el conflicto nos va a estallar igual. Exacto. El conflicto nos va a estallar igual. Entonces, a mí me parece que hoy día, nuevamente, cuando las mejoras que se están proponiendo van a empezar recién a materializarse para el año, no sé, 2070, creo Por que ahí, hay algunas 2070. estimaciones. A mí me parece que no es entender el conflicto que se nos está viniendo encima y no estamos empatizando con la situación actual. Por eso yo decía, y un poco que no es una diferencia, obviamente, de fondo La con izquierda mi siempre compañero, unida. la izquierda siempre unida. Por eso yo decía que estas palabras que hizo, ¿cierto?, que dio el representante de las AFP, a mí me parece que son un síntoma de no entender ese conflicto. Y a las cuales se suma la salida también, ¿cierto?, previa del representante de las AFP cuando dice el sistema no se puede dar el lujo de recibir gente enferma. La ISAPRE. Perdón, de las ISAPRE. Entonces, a mí me parece que hay un sector que esta cuestión no está entendiendo el desafío de fondo que estamos teniendo. Tenemos 2 desafíos. Uno de largo plazo, que pasa probablemente por aumentar mucho más que un 4% la cotización. Los países de la OECD están en el 17, 18%, en Suecia hasta el 16,5%. Creo que eso tiene que venir porque es lógico con las expectativas de vida que tenemos. Y lo otro es el corto plazo. Tenemos hoy día, tal como ustedes dicen, tal como todos nosotros sabemos, unas pensiones que condenan a la gente a la miseria. Muchas pensiones. Tenemos que enfrentar eso y la forma de enfrentarlo es vía impuestos, vía fortalecer el pilar solidario. Pero Aquí se mezclan las dos cosas para cuestionar un sistema. Que es la base de yo quiero rescatar una frase de la pensiones. subsecretaria. Disculpe, me interrumpiste, que quería cerrar con eso. ¿Ya? Yo quiero rescatar aquí una frase de la subsecretaria que iba en la misma línea de lo que yo había manifestado antes de la entrevista. Las instituciones que hoy día administran los fondos de pensiones han estado operando bajo una lógica de que son meramente instituciones financieras y no instituciones social. a cargo de la seguridad social. Entonces, esta cuestión no es solamente una cuestión de la mejora de los parámetros, es empatizar y entender que aquí el objetivo es la protección social. Así es. Es la protección social. Cuando tú tienes hoy día propaganda vigente respecto al tema del 4% de instituciones que siguen insistiendo, usted es dueño de sus recursos, usted no deje que le toquen las platas. O sea, al final, a mí me parece que, sin ser experta en fútbol, me parece que lo que la profesora en el norte ha hecho es tratar de meter un gol sobre un juego que el propio sistema ha estado construyendo previamente. Pero Valentina, ¿Me explico? O sea, lo importante acá es que las asociaciones de la AFP están absolutamente reguladas. La pelota la tiene el sector político para cambiar las regulaciones del sistema que está funcionando. Si ha funcionado mal, cambiemos las Sí, pero yo regulaciones, creo- asegurémonos que funcione bien entonces. A mí me interesaría más que el diagnóstico, para adelante ver si el sistema hoy día no funciona bien, si la propuesta va a crear un nuevo sistema falaz. Lo acabas de Exacto, decir. ¿Cuál es el sistema que habría que A ver, fundar mira, para tener yo- pensiones decentes? Yo creo que es cierto algo que dice Mauricio, necesitamos abordar el corto plazo y necesitamos abordar el largo plazo. Para el largo plazo no hay consenso. No hay consenso sobre... A ver, la propuesta del gobierno respecto a las otras propuestas, por ejemplo, de la Comisión Bravo, es incluso más radical en términos de creer en que solo con la cuenta individual esta cuestión se salva. Es más radical que cualquiera de las 3 propuestas que se discutieron en esa mesa, de poner absolutamente todo el fondo en capitalización individual, ¿ya? Entonces,
eso no va a lograr consenso. La subsecretaria hablaba de legitimidad, de largo plazo. Esa no es una... O sea, partamos diciendo eso no es una propuesta que va a generar largo plazo. Por lo tanto, si ese es un objetivo de la reforma, no lo va a cumplir con la propuesta que hizo el presidente Piñera. Para el corto plazo, porque en el discurso del presidente Piñera por televisión abierta, hace pocos días, anunciaba que ya estaban provisionados los fondos para empezar desde el 1 de enero a pagar pensiones básicas. ¿Pero qué es lo que dijo el gobierno? Cómprenme el paquete completo y el Congreso apruebe todo. Yo tengo acá una indicación para que en la ley de presupuesto, el presidente Piñera, si tiene la firma del presidente sirve, con mi firma no sirve nomás porque tienen exclusividad del gobierno. Con esta sola indicación, que es de una sola página, desde el 1 de enero podemos empezar a pagar pensiones básicas solidarias con cargo al Tesoro Público, que es donde están asignados esos fondos. No se necesita aprobar esta reforma que en el fondo pone un 4% extra, porque ese es un debate más largo. En ese debate no nos vamos a poner de acuerdo tan rápido. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Y esto me parece feo incluso. Está poniendo como rehenes a la pensión básica solidaria diciendo si no me aprueban este 4% extra, porque yo tengo la pelota, nadie más puede hacerlo. Si no me aprueban este 4%, a mi pinta, yo no le suelto la plata, que ya está provisionada. No le suelto la plata a los adultos mayores que lo están pasando más mal. Esta indicación se las paso para que se la pasen después al presidente. Si es que ustedes se la pasan, porque ustedes tienen mayor cercanía, podemos desde el 1 de enero, podemos tener desde el 1 de enero las pensiones, las mismas que están en el proyecto de ley, que ya están provisionados los fondos, y tener una discusión, insisto, y tener una discusión que dé sostenibilidad a este sistema, que la propuesta del gobierno al menos no lo hace. Están provisionados los fondos, efectivamente, pero eso hay que aprobar la ley. Sí. Pero se puede aprobar por ley de presupuesto. Una ley que lleva un año en el Parlamento. Se puede aprobar por ley de presupuesto. Te garantizo los votos de toda la oposición si es que está esa indicación ahí. ¿Sí te atreves a garantizarlo? Sí. Esa indicación en ley de presupuesto. Lo estamos pidiendo desde el día 1. Me atrevo al tiro. Pero que han provisionado para poder ejecutarlo tiene que estar aprobada la ley. Pero puede aprobarse por ley de presupuesto. Oye, no tiene para qué meter esos 4 puntos extra. Pero es para un fin determinado de una ley que se está tramitando. Sí, pero en la ley de presupuesto se puede aprobar en el capítulo de trabajo, se puede aprobar mayores fondos para previsión. Yo no hay ningún problema porque en técnico. realidad me quedó poco tiempo. Yo creo que aquí estamos de acuerdo que las pensiones son bajas. Hay que ver cuáles son las causas, porque hay que mejorar un sistema con el cual yo creo. Y yo creo por la cuestión práctica. Yo como a los 17 años me tuve que poner a trabajar, porque soy hijo de la reforma agraria, y de ahí coticé por el mínimo siempre. Y me jubilé el año pasado con una pensión que es prácticamente el mismo sueldo que me habían cotizado durante todos los años. ¿Y eso por qué? Porque no tuve laguna, coticé siempre. Y hice un cálculo, que me lo hicieron, porque yo no soy tan matemático, y arrojó que de cada 10 pesos que yo tenía en el sistema, 3 correspondían a mi cotización directa y el 7% a la rentabilidad que lograron las administradoras con mi plata. Obvio, si el costo de oportunidad del dinero. O sea, eso no me habría pasado en el sistema de reparto, pero ni en broma. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? No, pues es que no pasó, pues Giorgio, tú eres muy joven. No. Conocimos ese sistema, se quebró. Pero no se necesita, a ver, es que eso hay que separarlo. Pero espérate, que tenga un ahorro. Que termine tú, vas a tener tu tiempo. Fondos de reserva no tiene nada que ver con la capitalización. Vas a tener tu minuto para contestarle, pero es que termine su planteamiento, Luis. Yo quería entonces, revisemos, digamos, este sistema, obviamente un sistema que fue creado hace mucho tiempo y fue imitado en muchos países del mundo. Veamos, están perfeccionándose como hay que hacerlo, hay que ir mejorando las cosas. En el periodo de la presidenta Bachelet se hicieron modificaciones, fondos solidarios y todo, que fueron bastante bien encaminados. Se propusieron ciertas cosas más que no se aplicaron. Ahora se está generando también una discusión en el Parlamento, donde están haciendo propuestas que yo encuentro que son bastante razonables y equilibradas, y tampoco por mejorar esto de esta forma, por trancar la reforma tributaria y otras cosas más, vamos a crear al país, lo vamos a someter a un estrés también económico de déficit. Vamos a pasar al presupuesto, ¿no es cierto? Estamos tratando de reducir en este gobierno el déficit estructural a un 1,4% de un 3% que lo recibimos. Eso es política sana y focalizando los recursos. Aquí también hay que focalizarlo. Como dice Mauricio y como dices tú, hay algo que es de corto plazo, pero que es difícil porque se necesitan muchas lucas y hay que pensar en el largo plazo. Hoy día ustedes le rindieron un homenaje a una persona que falleció muy connotada de 102 años. Ahí vamos, para allá vamos. Entonces estamos jubilando a los 65 años y hay expectativas de vida que llegan casi hasta los 100 años. Hay que considerarlo eso, obviamente. Ahora sí. Una pregunta al diputado para que lo conteste en su intervención. Sí. Tú sabes de la iniciativa de Gabriel Silver y José Miguel Ortiz de permitir una devaluación. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Lo dije al comienzo. ¿Y te parece que esta es una forma correcta de enfrentar este tema, que en 24 horas tú propones algo
así, de esa manera. Es esa seriedad, está bien pensado, está investigado. ¿Se han visto las consecuencias de eso? ¿O ustedes se suben a cualquier carro de cualquier manera? Porque ese 24 horas es un debate que ellos lo han propuesto hace mucho tiempo. O sea, esta propuesta estaba propuesta de mucho antes ya. Creo que lo hicieron en un proyecto de resolución mucho pero tiempo de verdad, antes. ¿cuándo más o menos? No me acuerdo. Bueno, ya ni habría se que acuerdan. preguntarle a ellos. Porque ellos son los está autores. todo estudiado, entonces Pero uno no puede tuvo subirse al discusión, carro. Ellos son los autores porque no tienen iniciativa. Y está La iniciativa- estudiado, la y iniciativa se han visto exclusiva- las consecuencias, por eso, como las 40 horas, se han visto todas las consecuencias. La todo iniciativa eso. exclusiva en temas de previsión social es de materia del presidente. No, pero te pregunto ellos sobre no la pueden, seriedad del planteamiento. ¿Tú has visto los estudios? A ver, a mí me gusta mucho más ¿Tú otra- conoces los estudios sobre esto? Leí las bases de la indicación. O sea, no has visto tiene los una estudios, ni de justificación, consecuencias, tiene ni una nada de justificación. eso. O sea, he visto las consecuencias que tiene este proyecto de ley que presentó el gobierno. y No, creo que son pero malas. los de diputados, Y los creo que son diputados malas. Silver Es que ellos no y tienen Ortiz. iniciativa, es súper acotado respecto al ¿No te parece sistema. oportunismo actuar así? Mira, a mí lo que me parece es que la propuesta que hace el gobierno para cambiar las pensiones... Que No, sobre que- estos diputados, ¿no te parece oportunismo? No, me parece que es tratar de salvar... Seriedad, me parece a mí que es tratar en un sistema que es profundamente injusto, es tratar de darle una salida, No es aprovecharse de una Pero te situación estoy contestando, puntual. pues, Mauricio, no me, Sí, no me justo. sigas poniendo palabras en mi boca. Pero no estoy es- tratando de contestar. No es aprovechamiento. Por eso te estoy diciendo, no me parece aprovechamiento. Echa la pregunta. A ver, si quieres me la preguntas de nuevo y te digo, no me parece aprovechamiento. No, bueno. Si quieres otra vez, pero no me parece aprovechamiento. Me parece que es una forma que tienen parlamentarios que son representantes de gente que la está pasando mal para que tengan una alternativa de pasarlo un poco mejor. No me parece que la solución al sistema de pensiones es tener crédito hipotecario para que la gente ponga su plata, porque no resiste el mercado inmobiliario que todas las viviendas sean rentables. Obviamente no se sostiene, pero a mí me parece que es una salida pequeña a un sistema que es dramático y que creo que no se le ha tocado el tema. Luis hablaba sobre que 1/3 de los fondos son ahorro y otros 2/3 son rentabilidad. Bueno, pero es obvio, pues si esa cuestión se llama interés compuesto. Y cualquier tasa de descuento que tú pongas de un ahorro, aunque sea en un fondo público, sin competencia, sin AFP, aunque sea el Estado el que haya ahorrado un fondo colectivo que no sea individual, Pero ¿no te genera parece una bueno? rentabilidad ¿No te similar. parece bueno esto por triplicar tu ahorro? Bueno, nuestra propuesta también considera eso. La propuesta a la que hemos adherido, la que presentó también Beatriz Sánchez, considera un fondo de reserva, que la idea es que vaya invirtiendo con otros criterios, incluso puede invertir más en la industria nacional, local. ¿Y eso qué significa? Que tú ahora lo que pasa es que un porcentaje de la plata que entregas como cotización se va a pagar pensiones inmediatamente. Así. Y cuando llega el momento, cuando el umbral de los fondos que están ahorrados, tú digas, porque vas a empezar a pagar pensiones, cuando empieza a bajar y llega a un nivel que te parece crítico, preocupante, tú lo que haces, cuando ya hay un consenso social de que estamos envejeciendo, subes la edad de jubilación, aumentas más los parámetros. Pero lo que importa es la urgencia. Lo que a mí me molesta de este debate es la indolencia con la que hoy día enfrentamos que gente vaya a ganar 120.000 pesos con la reforma o que vaya a ganar 140.000 pesos cuando tienen que gastar la mitad en remedio. Entonces, yo lo que digo es, tratemos como generación, yo feliz ese de que, proyecto está hace un año, ¿por cómo incluso, lo feliz de que me aumenten a mí la cotización, feliz que me quiten el tope imponible Así es. y que todo lo que vaya a las pensiones hoy día, o buena parte, vaya a mejorar esas pensiones de los adultos mayores. Lo firmo acá. Pero un detalle. No me molesta, porque creo que generacionalmente tenemos que tener, tenemos que tener consideración por quienes manejaron las micros cuando éramos chicos, por quienes nos pusieron las primeras vacunas, por quienes nos enseñaron a leer y escribir. El gobierno no lo tiene. No lo hace. No lo tiene. No lo hace. ¿Pero por qué no lo tiene? Porque fijan 120.000 pesos la pensión que tendría Mauricio si es que tuviera la pensión básica solidaria. Tú con todo eso que dices estás aumentando el costo del trabajo y tú lo sabes. Además se propone un proyecto de 40 horas que también aumenta Estoy el hablando costo. con la misma Espera, plata. espera, Con la misma espera. plata. Tú sabes Exactamente que con la misma se plata. está aumentando el costo del trabajo. Con la misma consideración que lo que hace el gobierno. proyecto O reduciendo de la las tasa de 40 ganancia. horas también. O sea, si tú aumentas en un 4% la cotización... ¿Qué es lo que está 4 haciendo el puntos, gobierno? Sí, se va a aumentar el costo del trabajo. Pero lo hace en si lo aumentas 0,5 más. anual. Es progresivo, No, progresivo. pero todo aumenta el costo del trabajo. También el proyecto de 40 horas, como está planteado, aumenta el costo del trabajo. Un 11% según Valdés. Hemos estudiado las consecuencias conjuntas de esos proyectos para el mercado del trabajo, para los más está pobres. para los estudiando, más- Se está estudiando, pero ya está obvio, propuesto. po. O sea, que ya hay propuesta y se está estudiando. Pero es que- ¿No es un pero poco si- raro, Giorgio? pero si todas las Pero tipos- perdóname, se está proponiendo y se está estudiando. Todos los Don análisis que tú Francisco- hagas de esto, todos los análisis que tú hagas de esto se No basan se en su estudia derecho, primero. Ya, pero ya está Mauricio. hecho el punto, Mauricio. Está hecho El punto. 11% de aumento de costo laboral es como si es que la productividad de un trabajador o trabajadora diario fuera lineal. Como si en las 9 horas tú produjeras lo mismo, como si no existieran rendimientos decrecientes. A mí me parece
La verdad, una brutalidad el que no estemos considerando, por ejemplo, toda la productividad que están haciendo las máquinas. Todas las máquinas están hoy día aumentando la productividad y eso debiese destinarse o a mejores salarios o a más tiempo libre, pero se está yendo en más rentabilidad al capital. Y eso a mí me parece que es terrible. Pero si eso lo están provocando con estas medidas, porque están aumentando el costo del capital humano. Más máquinas van a tener. Vidal Francisco. Siempre la pregunta de la derecha es ¿cuánto aumenta el costo laboral? Efectivamente aumenta, pero también hay otra alternativa. ¿Cuánto aumenta la cesantía? También Reducción de la tasa de ganancia. Entonces, Mauricio y Luchi, ¿Cuál es la tasa de ganancia? A ver. ¿Cuál sería? ¿está el sector financiero en condiciones de pagarle lo mismo a los miles de trabajadores de ese sector por 40 horas, lo que pagan hoy día 45, cuando en el primer semestre de este año el sector financiero aumentó sus utilidades con respecto al mismo semestre del año anterior? ¿Y por qué te limitas al sector financiero? No, te agrego Háblame de las pymes, de las te empresas agrego las medianas. FP. Ah. 188% Perdona. de aumento de utilidades en un semestre. Hablemos de todo el sector productivo. ¿Está en condiciones de hacer pues, lo que tú dices? No, yo digo que ¿Has estudiado el tema? el proyecto de las 40 horas tiene, por lo que yo he leído y conversado con los parlamentarios, es gradualidad y tratamiento ¿Ya has especial visto un para las estudio pymes. serio sobre las Pero consecuencias? Mauricio, Oye, que pero fueron ¿para qué comodines estudiar? ver estudios. Si lo Todos hicimos, estudiamos, hombre. todos los días En el estamos gobierno que yo fui, en el gobierno que yo fui ministro lo hicimos. No, Luis, da uno que te Lo toca. hicimos. el mundo real. El mundo real es de Usted no 120 vive en mil el pesos de mundo real. cotización. Me O habla sea, de del sector pensión. financiero. Lo que le pasa al señor Luxig y todo es problema de él. Pero lo que le pasa al sector que estoy yo, te dije delante, hay 2 millones de personas que dependen del sector agrícola y son pymes. Anda a preguntarles que qué les pasa si les aumenta el costo en un 15% la mano de obra. ¿Acaso son capaces de soportarlo? No son capaces. Y la Porque para política- las pymes tiene una gradualidad. ¿Y la política no es capaz de matizar qué le pasa a un sector de la economía y a otro? Tenemos que verlos a todos como un grupo. Por eso, no tenemos tienes que toda ver. la razón, Matías. Lo Oye. que pasa es que en Valentina. Chile, en mi opinión, tú tienes que tener frente a la empresa, como concepto, tienes que diferenciarla. Y en Chile, la gran empresa, de acuerdo a impuestos internos, es el 1,1% del total. Hay 1.100.000 empresas inscritas en el servicio de ¿Pero impuestos ustedes se internos. refieren a ese sector? No, siempre. Espérate. Esas son... Porque tienen el 60% de la Cuando venta hablan en de Chile. los empresarios se de las describen- Perdón, ventas. 84. 84. Facturan el 84% de todo lo que se vende en Chile. Dan cuenta del 80% de la inversión. Y tienen el 47% de los trabajadores. A ese lotecito... 47 los grandes. Exactamente. Sí. Observatorio Laboral. No. 47%. Las pymes tienen entre el Ese es un 80%. mito que se No, ese es un repetió. mito. Es No, falso. no, Es falso. En la reforma Mucho tributaria mayor. El observatorio ¿en serio? laboral que está en la ley. 47% de Datos los oficiales. trabajadores chilenos Oficiales. están en la gran empresa. ¿Datos oficiales? Un comentario, Francisco. Mira, Valentina Quiroga había pedido la palabra, señores. Oye, yo Además, creo estamos de que... cumpleaños hoy día, así que Sí. Michelle Bachelet está de cumpleaños, Jackson, para que Oye. nos diga un saludo. Que tengo muy feliz cumpleaños. Ay. Oye, a mí me impresiona, la verdad, que aquí se han hecho intentos desde la oposición de hacer distintas propuestas para dentro del incluso el mismo esquema que el gobierno está proponiendo, poder abordar la situación que el diputado está diciendo. Y a mí me preocupa que, Mauricio, que es la misma, de alguna manera, que siento que es la actitud que estás teniendo también frente a ideas genuinas por tratar de mejorar la situación, sean de cuajo absolutamente anuladas, sin analizarlas seriamente para ver si es que efectivamente entre todos tratamos de construir una solución a un problema que entiendo que estamos de acuerdo. Porque no es suficiente, Mauricio, que ustedes digan, y Luis, que ustedes digan sí, empatizamos, las pensiones son bajas, estamos de acuerdo, ese es un problema, pero que al mismo tiempo después, en la solucionática, resulta que las propuestas se empiezan a hacer cargo de esta situación recién el año 2070. Entonces, yo entiendo que ayer por lo menos escuchaba, ¿cierto?, a Gonzalo Duarte en la radio cooperativa, que planteaba que este esquema, esta propuesta que ellos están haciendo de destinar cierta parte de los recursos al pago, ¿cierto?, de la casa propia, de si es que existe crédito hipotecario, entiendo que es algo que existe en otras partes, es un monto acotado que se está proponiendo, no es que todo el recurso, y a mí me parece que no es descabellado el entrar en una conversación en donde no cualquier tipo de consumo, evidentemente, pero consumo que está destinado a la protección social, como son las pensiones, Bueno, por recursos que preguntemos también tienen que ver con la protección social. ¿Es descabellado, como Luis y Perdón, Mauricio? Solamente cierro con... La persona a la cual tú le estás diciendo esto es impensable, ¿cómo se le ocurre? Es una persona que está
jubilando que tiene una deuda en donde está diciendo, chuta, quizás por tratar de mantener estos fondos voy a perder mi casa. A mí me parece que contestar. Es descabellado siquiera plantearlo. Proponerlo de Valentina, forma apasionada. me parece que al menos, lo que quiero decir es que me parece que al menos discutirlo. merece una discusión. Está hecho el punto. Valentina, Paréntesis, yo me quedo callado porque no he hablado nada. Espera un poco. Yo no he dicho... Yo no he dicho... Saca cabrita para la izquierda. Yo no he dicho descabellado ni nada de eso, son tus palabras. Mira, yo fui diputado 6 años en Suecia. Jamás alguien hubiese propuesto este tipo de reformas. ¿Cómo se pensionan en Suecia? Espera. ¿Cómo es el sistema en Suecia? Cuéntanos un poco más. Cuéntanos un poco más sobre el sistema en Suecia. No repitan las preguntas todos, ya lo hiciste. Dejan hablar. Nadie que no hubiese estudiado a fondo las consecuencias de cambios tan importantes sería tomado en serio en una discusión parlamentaria. Me imagino que eso influencia el hecho de que tanto la Cámara de Diputados como el Senado tengan una evaluación ciudadana. Has defendido todo el rato la necesidad de estudiar las medidas. De saber qué estamos haciendo, porque mira, el camino del cielo está plagado de buenas Valentina intenciones. acaba de decir que si acaso es descabellado sentarse a conversarlo, no es ponerlo. No, y a estudiarlo, por supuesto. Sentarse a conversarlo. Lo que me llama la atención es que hayan propuestas así, express, cuando hay que estudiar esto, cuando hay que sacar las conclusiones. Esa es la invitación que hace Valentina, estudiarlo pero por supuesto. y plantearlo. Claro, pero lo que estoy discutiendo yo es cuando se hacen proposiciones, ¡pum!, Mauricio, sobre este tema. Que en este caso yo te encuentro razón en lo general, pero en este caso estás equivocado. Porque este cuento de usar fondos de pensiones para crédito hipotecario tiene años. Años. Cuéntame los estudios. 11:43. Hoy llegó pegado con los estudios Mauricio Rojas. Está muy bien. George Jackson tiene la palabra a la vuelta de esta corte. ¿Qué te parece? Sí. ¿Después del corte? Sí, pues. Porque la gente está tan interesada en escucharte que nos va a esperar en el corte. Pausa y volvemos a Estado Nacional. Ir a fumar. No sé si... No, sí, me tengo aquí está prohibido. Yo voy a ir a tomar un café y volver en 20 minutos más. No lo dijo en serio. Estamos de vuelta y las promesas se cumplen. George Jackson. Ya, muy bien. No, primero un detalle sobre lo que decía Mauricio, que la evaluación negativa del Congreso yo creo que está más dado porque ha sido para financiar campaña y que ha legislado en función de los mails que enviaban desde empresas. Y yo creo que eso es un ámbito mucho más relevante que la cantidad de estudios que de hecho entregamos para respaldar nuestros proyectos. Todos los proyectos al menos que yo entrego van con una introducción y van con citados los distintos artículos del proyecto. Pero lo decía como un detalle. ¿Van con estudio? Todos nuestros proyectos, al menos los que yo le pongo una firma, le le ponemos un estudio, pero creo que también pasar a la estudiotisis, no sé cómo se dirá, pero como si una enfermedad de los estudios, también nos puede llevar a un error. Con respecto al tema de las pensiones, a mí me gusta llevarlo al tema práctico, porque las legislaciones debiesen llegar al tema práctico. Hoy día una persona, por el caso que empezamos, que es del Tribunal Constitucional, lo absurdo es que en una industria donde las utilidades son cada vez más grandes como los bancos, tú le estás diciendo a una persona que tiene una necesidad urgente hoy día, sea crédito hipotecario, sea una enfermedad, sea lo que sea, que está apretada y que tiene ahorros que le dicen que son de su propiedad. La única solución que esa persona está teniendo, si es que le llegan a dar un préstamo, porque a esa edad es cada vez más difícil que te den un préstamo, es que te den un préstamo a una tasa de 15% mientras tus fondos rentan a un 5%. O sea, que en términos netos estás perdiendo plata. Entonces, y que con tu plata financian al mismo banco. Entonces, eso es lo que una persona común y corriente no logra entender. Y yo creo que eso es uno de los problemas del diseño también de este tipo de sistemas basados en... ¿Y tú quieres que sea así en el futuro, Giorgio? Yo creo que sea, por ejemplo, como en Suecia. La propuesta que nosotros estamos haciendo es muy parecida a Suecia. En Suecia existe lo que se llaman las cuentas nacionales. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer es pensar, idear un sistema en el que en función de los ingresos que vienen por cotización, que se suman a la ruma que existe hoy día de ahorro, nosotros respetamos ese ahorro en cada individuo para la parte nacional y a las personas les queremos entregar pensiones con la misma plata que está haciendo hoy día, pensiones que partan desde el sueldo mínimo hacia arriba. El que me dirá, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está la magia? La magia está por dos lados. Uno, que el impacto es menor, que es que genera eficiencias sistémicas el no tener tantas instituciones repitiendo la administración de los fondos en tantos lados, lo que es ineficiente por definición, pero la competencia no ha llegado a ser lo más eficiente que eso. Pero el segundo y el más grande es que tú puedes pagar pensiones con la plata que están pasando fresquita los que son activos, ¿ya? O sea, las trabajadores y trabajadores activos pasan plata para la vejez. Y uno dirá, bueno,
Bueno, pero ¿y qué pasa con el cambio demográfico? El cambio demográfico en Chile está estimado por ahí, por el año 2030, empieza el cambio demográfico. Y uno perfectamente, si es que todo el otro resto de monto... El cambio demográfico. Sí, por el impacto. Todo el resto del monto de plata se sigue invirtiendo y sigue generando retorno. ¿Ya? Es decir, igual, mantener las cuentas individuales hoy día, que son 150, Nocionales, claro, nocionales. 150 mil millones de dólares están en los no, fondos. es más, es casi el PIB, que es que comparar stock con flujo es raro, pero es más o menos así, son como 250.000. 250 Sí, mil. son casi el PIB. Ah, tanto ya. Entonces, esa plata se sigue rentando, Eso pero por dejarla. mientras tú vas sacando. ¿En cuentas individuales? Claro, en cuentas nocionales, que es algo como Ya. individuales, es parecido. Entonces, tú lo que dirías es, hasta el año 2030 siguen habiendo más ingresos que egresos pagando sueldos mínimos como pensiones. Y recién cuando empieza a haber una crisis de eso, tú lo que dices es, ok, cambiemos los parámetros. Podemos o aumentar, no sé si en ese momento estamos en 17% de cotización, a 18, 19, o podemos alargar la vida de trabajo, o podemos bajar las pensiones si es que no nos fue bien. Pero lo que me pasa es que durante estos 12 o 13 años vamos a aguantar que las personas tengan que tener 120.000 pesos de pensiones. A mí al menos no me da. La gente me mandató a hacer otra cosa en el Congreso, no a mantener el sistema así. Entonces al menos yo pongo esa propuesta que funciona en un país como vivió Mauricio Rojas, que podrá dar fe, funcionan bien. Con algunas diferencias prácticas lo que tú dices. Porque Y obviamente que nunca es se mejor ha que acá. planteado subir los parámetros, sino bajar las pensiones. Acá se cuando podría no plantear consigue. eso. No, es que es muy importante, bajar las Pero pensiones. ¿cuánto es la pensión mínima ya? Y se han bajado las pensiones varias veces. ¿Pero cuánto es la pensión mínima ya? Es que no tiene sentido hablar en esos No, términos. pero por eso, ¿cuánto? Más o menos. No te podría decir. 1.200 euros. Con poder adquisitivo no te podría decir. Pero por eso, 1.200, 1.300 euros. Luis Mayor. Yo creo que lo está diciendo, estamos todos conscientes. Hay un proyecto hoy día y yo creo que el gobierno no lo presentó de un día para otro. Hubo bastantes estudios con muchos expertos, hay mucha gente. Pero déjame. No es para joder. Todos los estudios se presentaron. Un proyecto original de Bachelet. Ya, pero no importa, si yo estoy hablando de proyectos. Si yo No sé si te favorece eso, Mira, esto a Pancho. al revés de usted, Luis Mayor. yo no trato de publicitar. No sé si te favorece reforzar que Michelle Bachelet quiso mantener la AFP. No sé si te Yo no favorece. trato de politizarlo todo y trato también de dejar hablar un poquito. Mira, yo lo que te decía, yo creo que hay un proyecto del gobierno, lo estudió con expertos, lo presentó al Parlamento, lleva casi un año, y yo creo que son bienvenidas todas las producciones. Tú acabas de hacer una propuesta que fue tan rápida y como yo no la Les puedo conozco... mandar un documento. Pero me gustaría que mandara el Sí, documento. se lo voy a mandar. Pero yo creo que uno tiene que estudiar, en eso consiste la democracia. Si hay indicaciones que tienen sustento... que es para mejorar, ¿Estamos presos en los dogmatismos, Luis Mayor? yo creo que estamos todos presos en los dogmatismos. Y lo voy a decir derechamente. El gobierno propone algo, propuso la ley de presupuesto, la presentó en la mañana. Hablemos Y ya- de eso. Perdón, y ya en la tarde la estaban descalificando absolutamente. ¿Quién puede leer un presupuesto, una ley de presupuesto en 3 horas? Nadie. Es que no está Entonces, pública todavía, de hecho. No, O sea, agrava el punto que tú agrava el dices. punto. Entonces, por favor. El martes próximo la vamos a tener. Pero, Un par de horas, nosotros Valentina, a media hora ya estamos oye, yo te dejé hablar y hablar tanto Sí. rato y nos descalificaste, qué sé yo, y todas las cuestiones, porque todo lo que nosotros presentamos es como medio raro. ¿Ah? Mira, yo estoy dispuesto, incluso se me acaban de ocurrir ideas que yo no soy... El tema de las personas como la que está presentando que está agobiada por un crédito hipotecario. ¿Ah? Podría a lo mejor estudiarse la posibilidad de reprogramar eso a 15, 20 años usando un pequeño porcentaje de su jubilación como garantía. ¿Ah? Las tasas hipotecarias hoy día nunca habían sido tan bajas en la historia. ¿Ah? Y esa persona, si puede chutear esto para 15 años, teniendo con un pequeño porcentaje de su jubilación una garantía que le permita acceder a las tasas más bajas de mercado, porque muchas veces a lo mejor tiene la garantía, pero no tiene el ingreso, ¿no es cierto?, para acreditar, Sí, acceder al crédito. Pero mira, es una idea que se me acaba de ocurrir. Y yo estoy abierto a todas esas cosas. Yo entiendo el problema que tiene una persona cuando llega a esa edad y sobre todo que hoy día estamos viviendo mucho más. Ojo que el ahorro no sería embargable. Pero no tratemos de afectar todo un sistema, porque a la larga vamos llegando con estas cosas a tener déficit estructural, que no le hemos dado mucha pelota, del 3 o 4%, y cuando nos entregan en cada gobierno ese déficit estructural y tenemos que bajarlo al 1 o al 0,7, obviamente hay que recoger cañuela, como se dice, hacer presupuestos súper... O aumentar ingresos. ¿Qué les parece este presupuesto? 2.133 millones de dólares, es 3% del aumento del gasto público. Es el más 3% bajo, real. lo leí ayer desde el 2003. El aumento más bajo. La El tasa aumento, de aumento. el aumento, que es el la más 3% baja. real. Quiero ser riguroso, no sé si desde el 2013 o el 2003, pero lo leí y me llamó la atención. Y lo segundo, yo creo que, mira, no es la crítica por la crítica, Lucho.
tiene que ver con que la clave de la discusión, porque ¿quién va a estar en contra de aumente salud, educación, que son los más grandes? Seguridad. Y seguridad, es evidente. Y medio ambiente. Lo que te quiero decir es que el tema de fondo, me leí hoy día a Vittorio Corvo, es el tema de colocar en el presupuesto el eventual rendimiento de lo ya aprobado en la Cámara de Diputados de la reforma tributaria. Sin la repatriación de capitales. Que no son 8.50, son 3.53. Bueno, eso, perdóname, Matías, eso es un escándalo en sí mismo. No. Muy simple. Léanse, por favor, a Andrea Repeto hoy día Sobre, en la columna del Es Mercurio. absolutamente Sobre el discutible, presupuesto. perdón. Déjame Termina Vidal, termina Un Vidal. paréntesis respecto a eso. Tú le hiciste paréntesis, que te hago un paréntesis. Eso es discutible. Hay unos que dicen que sí, no, pero se discute y yo estoy abierto. No solo 900 o 850, son 353 porque la Cámara de Diputados aprobó sin la repatriación de capitales, que son como 500. Sí. Pero también, si usamos eso por una mismo, vez, pero también, porque igual, sí, pero ¿cuál es el fundamento? Que no se ha aprobado la ley, ¿no es cierto? Sí. Tributaria. No hay ley. Pero también se está haciendo una provisión de fondos que va contra gastos respecto de una ley que tampoco se ha aprobado, que es la ley de pensiones. Sí. Termina paréntesis, vuelve Y Vidal, que son más luego o menos las Giorgio mismas Jackson. lucas, Mira el se punto, porque va mucho más allá del tecnicismo. En la reforma tributaria anterior, hubo un artículo que permitía la repatriación Sí. de capitales que habían salido a la mala. Pagando el 8%. propuso Letelier. El señor Letelier. Y el gobierno mío lo aceptó. ¿No? Y fue bueno. Ahora a ver, déjame terminar mi idea. ¿Cuánta plata volvió? No, 1.500 millones de dólares. Y el informe financiero te hablaba de 150. Ya. Ahora, ¿cuál es el escándalo detrás de esta? Que hoy día la Andrea Repeto recuerda que 8.000 chilenos, al usar esa disposición de la ley, pagaron 1.500 millones de dólares al blanquear el capital de un capital en el exterior sacado a la mala de 19.000 millones. pagaron como el 5%, 6%. ¿Te imaginas que lo hicieran en Venezuela, en Argentina? Toda la plata que volvería. ¿Cuál es mi obsesión? A propósito del tema Países que hablábamos socialistas. antes. En Chile el chancho está escandalosamente mal repartido. Fíjate que en el tema, mira, era una propuesta que me gustó de la Beatriz Sánchez en su última campaña, lamentablemente mi candidato no lo tuvo. Cuando tú tienes de tal manera el chancho que ha crecido en los últimos 30 años y tan mal repartido hasta la obscenidad, fíjate que duplicar el pilar solidario que hoy día beneficia a 1.600.000 pensionados, elevarlo al 80% el más pobre porque viene del 60%. O sea, incorporáis medio ¿Cuánto millón cuesta de... eso? Eso cuesta, el total del pilar sí. solidario cuesta 2.000 millones de dólares. Aplicarle el 1% de impuesto patrimonial, no al 1% más rico, al 0,3% más rico, dobláis el pilar solidario. Giorgio Jackson. Sería re fácil. A ver, con respecto... La guerra civil. Tendríamos que aprobarlo primero. No, mira, Habría que verlo, con respecto al pero presupuesto... no me parece tan fácil. Con respecto al presupuesto, tres cosas. Yo creo que el presupuesto es el momento donde los gobiernos dejan las palabras y ponen Así acciones. es. ¿Ya? Y en este caso yo creo que el presupuesto del presidente Piñera tiene de bueno, de malo y de feo. Lo bueno, desde mi punto de vista, es que ocupa la herramienta de la inversión pública para estimular la economía. Que yo creo que es algo que dogmáticamente en su momento ellos siempre estuvieron en contra, pero que hoy día ya se han ido soltando porque, no sé, el keynesianismo más es algo, keynesiano. es algo que ya... Fondo- No, pues, es algo que no pueden no hacer si quieren que la gente tenga pega, porque no estaban logrando los objetivos que se habían Pero si lo trazado como combi- expectativas de pero trabajo. Si lo combinas, lo duplicas. Por eso, Porque el- si tú inviertes como Estado 50 en obras públicas y el otro 50 lo pone en el sector Por eso te privado, estoy diciendo que duplican en el este precio. caso que el gobierno haya dejado ese dogmatismo que siempre se criticó de la inversión pública, a mí me parece positivo. Lo malo, a mí me parece, que es que el gobierno haya buscado, en términos de la crisis climática, mucha parafernalia retórica. Yo creo que en el caso de tener COP es algo bueno, yo creo que las señales en términos discursivos están buenas, pero en términos de plata, ¿qué es lo que significa aumentar lo que se aumenta en medio ambiente? 4.000 millones de pesos. Yo diría,
a Mauricio Rojas que le pidiera al gobierno un estudio, un informe, que me diga cómo vamos a terminar o frenar la crisis climática con 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos. Lo que pasa es que en el presupuesto uno puede ubicar la glosa más chiquitita, el 8%, duplicarla. o sea, no, por eso, el 8%, no se haga uno puede agarrar la glosita más chica, duplicarla y uno puede decir subir el 100% en evaluación ambiental de proyectos, que era una glosa chiquitita. Eso es una estrategia. Entonces, mi opinión es que mirando los números gruesos no encontraron ninguna cifra más favorable que esa, que son 4.000 millones de pesos. Muy chiquitita la cantidad de plata. Eso es lo malo. Son 8 millones de dólares. Y lo feo, ¿Es lo feo? es que, lo dije anteriormente, pero es que el gobierno no se atreva a decir desde el 1 de enero del año 2020, perdón, independiente de la discusión de fondo que tenemos sobre temas de pensiones, yo le aseguro a todos los chilenos y chilenas que van a tener pensiones básicas solidarias más altas, porque eso lo puede hacer con la indicación que les pasé hace un rato, porque se está jugando con las expectativas de las personas. Nosotros en temas ambientales, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué más se puede hacer en temas ambientales? Nosotros le presentamos este documento, 15 propuestas para un presupuesto verde, desde Revolución Democrática. Nosotros se la hicimos llegar, me junté con el director de presupuesto, le explicamos las 15 medidas, le parecieron bien interesantes como medidas iniciales. El día martes, cuando llegue el presupuesto, yo me voy a poner a revisar todo y cada uno de los materiales del presupuesto a ver cuántas incluyeron, pero invito a la gente a que lo pueda revisar. Sí, está el link disponible, lo vamos a tuitear por nuestras redes sociales, lo vamos a dejar ahí para que la gente lo revise, porque hay un estudio serio detrás de esto, de que la herramienta pública de destinar 20% del PIB a gasto, eso puede ser también de donde transformemos nuestros hábitos, en este caso de destrucción de la naturaleza, o su contrapartida, Valentina. Preservación. Valentina. Bueno, primero para que la gente también lo sepa, lo que tenemos hoy día de base para opinar es el discurso del presidente. Sí, porque el y una presupuesto presentación que se y una presentación, o sea, hoy día no conocemos realmente las cifras del presupuesto, así que esta probablemente es una conversación que nos va a acompañar en algunos programas más para ver efectivamente este discurso en qué se traduce en términos concretos en la propuesta de ley de presupuesto. Yo creo que efectivamente celebro este cambio de opinión histórica del sector de derecha de entender, cierto, no sé si entender, pero de compartir con nosotros el tema de que la inversión pública es un elemento, es una herramienta, cierto, reactivadora de la economía, y creo que eso es importante y veremos efectivamente la cifra en cuanto a eso se traduce. Ahora, yo creo que tan importante es efectivamente establecer una ley de presupuesto, pero más importante que aquello es lograr que después eso se ejecute. Y a mí me preocupa que al menos en las cifras entregadas a agosto sobre esta misma materia, respecto, cierto, a inversión en capital, la ejecución, la verdad es que comparado con años anteriores, en las carteras más emblemáticas que tienen recursos de capital, la verdad es que la ejecución deja bastante que desear. En materia de educación, que bueno, que es lo que conozco, cierto, más de cerca, tenemos un 30% menos de ejecución respecto justamente a inversión en capital. Es parte de lo que se le encarga. Lo mismo pasa, ¿cierto? Eso es parte de la acusación constitucional. Sí, pues, esto es lo que es de agosto, por lo menos la cifra de agosto. Eso es parte de lo que se le acusa constitucionalmente a la ministra de Educación. Es una causal más. Es que tenemos que ir a una pausa y volver sobre la acusación, ¿les parece? Porque va a entrar en tierra derecha. Valentina llega al punto aparte. No, solamente para cerrar entonces la idea, a mí me parece que dado lo importante de la crisis climática que estamos viviendo, yo invitaría a que esto fuera una cápita que se tradujera en que pudiéramos distinguir en la ley de presupuesto todos los recursos que efectivamente se están destinando y cuánto efectivamente se ha aumentado respecto al esfuerzo anterior, para realmente ver si es que esta retórica que yo de alguna manera celebro y comparto sea efectivamente traducida en hechos. Vamos a hacer la última pausa y volvemos aquí en Estado Nacional.